Dios les bendiga y bienvenidos. Le damos gracias a Dios por este año más, ¿verdad? Que Él nos permite en su misericordia, ¿verdad? Y amor, estar acá reunidos. Y quiero pedirles que me acompañen el día de hoy. Vamos a entrar de lleno a la palabra, a un versículo muy famoso que se encuentra en Salmo capítulo 32. Salmo 32 y versículo 8. Y creo que lo hemos leído en muchas ocasiones, lo hemos escuchado, y tiene un mensaje muy interesante para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré, dice, el camino en que debes de andar, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a orar una vez más esta mañana y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable una vez más y que podamos atesorar esa palabra en nuestro corazón, ¿verdad, papito? Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la bendición, Señor, y la oportunidad de poder venir delante de ti una vez más. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu cuidado para con nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos ser buena tierra, que podamos atesorar, Señor, tu palabra para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito lindo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos y también un saludo a todos los que nos ven en directo a través de internet y a los que nos van a ver después también a través de YouTube. Les enviamos también un cordial saludo. Aleluya. Fíjense que siempre que comienza un año nuevo, viene cargado de muchos retos, ¿verdad? Y de muchas cosas muy interesantes. Primero porque llegamos al final de un ciclo e iniciamos un nuevo ciclo en lo natural, ¿verdad? En lo terrenal. Iniciamos un nuevo ciclo, pero también es interesante porque Dios marca sus tiempos por ciclos, ¿verdad? Lo estuvimos estudiando anteriormente, que así como en el clima, ¿verdad? De muchos lugares, aquí en Guatemala se dice, ¿verdad? Que somos el país de la eterna primavera, ¿verdad? Porque siempre tenemos flores, pero también tenemos un invierno donde llueve mucho. Pero en otros países hay nieve, hay otoño, hay primavera, hay un verano muy fuerte. Se marcan más los tiempos y en nuestra vida se marcan igual, ¿verdad? Se van marcando tiempos. A veces tiempos de verano, donde sentimos como una sequía, aún en lo espiritual, ¿verdad? Porque a veces en lo espiritual le preguntamos al Señor: Señor, háblame por favor, y no me has hablado en este tiempo. Y la misma Biblia lo deja ver en Isaías cuando dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, dice. Y eso es interesante porque quiere decir que en algún momento pueda ser que el Señor no pueda ser hallado. Y el mejor ejemplo lo tenemos con la Sulamita, ¿verdad? De Cantares, que llega el amado a tocarla y le dice: ábreme, amada mía, esposa mía. Y ella dice: ay, Señor, ya estoy acostada, ya me eché mis ungüentos, ya me acomodé. Y no se levanta pronto. Y al final dice que él mete la mano por la ventana y trata de abrir, y ella se conmueve en su corazón, y cuando sale, el amado ya no está. Entonces había pasado el tiempo de su visitación, cuando dice el tiempo en el que puede ser hallado, y abrió la puerta y ya no estaba el amado. Y luego en Isaías sigue diciendo, y dice: llamadle en tanto que está cercano, dice. Eso también quiere decir que hay oportunidades en las cuales Dios
está más cercano a nosotros que otras veces. Y otras veces en las cuales ya se acercó, dice, bueno, hijo, ya, yo me imagino como aquellas polluelos de águila que están en el nido durante mucho tiempo y ahí les llevan su comidita en el pico y los están alimentando. Y llega un momento en que la misma águila, dice, agarra al pichón, o no sé cómo se le llamarán al de águila, y lo lanza al vacío. Y yo me imagino que el pichón a decir, ¿y qué está pasando? Me está alejando de mi mamá, de ella, de la mamá águila, y va cayendo. Pero lo hace para que aprenda a volar, ¿verdad? Y entonces en esas temporadas, que hay temporadas cercanas y temporadas lejanas, tenemos la esperanza y también la confianza en el Señor, que después de los desiertos, ¿verdad?, y los momentos de verano, va a venir nuevamente una etapa de lluvia, una etapa de primavera, una etapa de bendición, ¿verdad?, para nuestras vidas. Hay diferentes etapas. Entonces, cuando llega el fin de año, también lo hemos visto mucho, que muchos buscan conocer el propósito de Dios para el siguiente año. Y eso es bueno, ¿verdad? Hemos oído acerca de las proclamas proféticas, por ejemplo, y leí hace poco lo que publicó la hija de un pastor y profeta muy, muy querido, y decía ella que este tiempo le recordaba mucho a su papá. Su papá ya partió con el Señor, pero ella decía, me recuerda mucho a mi papá, porque en esta época yo me acercaba a él y le decía, ¿qué tiene Dios para el próximo año? Y cómo es esa conexión, ¿verdad?, de los ministros y de los profetas, y decir, bueno, Dios me ha hablado para este año, que viene esto y viene lo otro, y de ahí las proclamas proféticas, ¿verdad?, que algunos muchas veces no las entienden, algunos hasta las critican, ¿verdad? Pero creo que es un buscar y un preguntarle a Dios, ¿verdad? Señor, ¿qué dices tú para nosotros? Porque también es interesante que vemos muchas proclamas proféticas de diferentes iglesias, ¿verdad? Y una iglesia dice, por ejemplo, este es el año de tal cosa, este es el año de tal otra. Y a veces hay quienes podrían decir, ¿a quién le creemos, verdad? ¿Quién es el Dios verdadero? Si aquel que está diciendo esto o aquel que está diciendo lo otro. Y yo en lo personal creo que es de acuerdo al pueblo al que está llegando. Fíjense cómo es Dios de lindo, porque todos nosotros somos diferentes, aún en las mismas familias, ¿verdad? Si vemos entre hermanos de los mismos papás, las mismas mamás, y son distintos. A veces en el carácter, a veces en la forma de reaccionar, a veces a algunos les gusta solamente que les hablen bien, y a algunos les gusta que les hablen mal hasta que los regañen para reaccionar. Hay diferentes caracteres. Ahora en el cuerpo de Cristo también hay diferentes funciones, ¿verdad? La misma Biblia dice, unos son mano, otros son cabeza, otros son pies. Y a veces los que menos se ven, como siempre he dicho, como el corazón, ¿verdad?, no se mira, pero es uno de los más importantes. O el cerebro, nadie lo ve ahí funcionando, pero es muy importante. Y a veces cuando vemos en internet ahora, o vemos imágenes del cerebro, uno dice, ¡ay, qué feo el cerebro ahí! Es feo, es desagradable físicamente, pero es súper importante, y todo lo que hace en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que por eso es que Dios levanta diferentes pastores, ¿verdad?, y ministros, porque dice, bueno, a estos les tengo que entrar con este tipo de pastor, porque esto es lo que necesitan para su vida. A estos los tengo que poner con este otro tipo de pastor, porque es lo que necesitan para su vida. Y al final, cada quien va en su bus, ¿verdad? Como cuando alguien va de viaje, que unos van
en limusina, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Está cómodo. Le dicen, mire, quiere unas bebidas, ¿verdad? En la limusina, aire acondicionado, sunroof panorámico. Otros tal vez les toca en bus parrillero, ¿verdad? Tal vez es más incómodo, pero al final van al mismo destino. Y entonces en este sentido yo veía que también en el mundo mucha gente se pregunta, ¿verdad? Y vemos que hasta hacen pronósticos a través de los horóscopos, a través de videntes. Lo hemos visto que van y le consultan a estos personajes que no son de parte de Dios. Y en alguna oportunidad me han preguntado, ¿verdad? Y me han dicho, mire, ¿y esos, será que lo que están diciendo sí es cierto? Porque mucho de lo que dicen se cumple, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen, este año va a morir un rey en Europa. Y pasa lo que están diciendo. Y uno dice, ¿cómo es que estas personas que tal vez aparentan ser charlatanes o engañando a la gente, atinan a los pronósticos y muchas veces más que mucha iglesia? Porque hay mucha iglesia que no está dentro del mover profético o no está dentro del mover de preguntar a Dios qué es lo que viene para este año o qué es lo que Dios quiere para nosotros este año, ¿verdad? Y entonces, sí, es una iglesia que pasa un año y continúa en la misma rutina, continúa en el mismo ciclo y no estuvo apresto, no sé qué palabra utilizar, no estuvo atenta a ver cuál era el cambio de dimensión que venía para ellos. Por eso la Biblia habla de los hijos de Isaacar, dice, que eran entendidos en los tiempos, dice. Es decir, ellos veían y más o menos, yo me recuerdo mucho de la abuelita de Miriam, que tenía tanta experiencia, tantos años de ver el clima, el cielo y todo. Yo me recuerdo que en las noches de diciembre salía a su patio y decía, mañana va a amanecer helada, decía, que amanecía así como una escarcha de hielo en chela. ¿Y por qué? ¿Por qué dice usted, abuelita? Porque cuando el cielo está así despejado y estrellado, es que va a caer el hielo. Entonces ella había aprendido a identificar los tiempos. Y el Señor Jesús le habla al pueblo de Israel cuando Él está caminando en su ministerio en la tierra. Y les dice, miren, ustedes a veces salen y dicen, está nublado, voy a llevar chumpa y paraguas o sombría, porque parece que va a llover, el cielo se está nublando. Como dice una canción, ¿verdad? Entonces aprendí a discernir. Pero lo que está pasando tristemente en la iglesia de Cristo hoy en día, porque no es una iglesia falsa, es una iglesia que es verdadera, pero que está dormida. Porque lo hemos visto y lo hemos hablado, que tristemente mucha de la iglesia se ha dormido. Se ha quedado en un entretenimiento del pueblo, incluso a veces, y con todo temor lo digo, porque yo creo que nosotros podemos utilizar todos los medios para atraer a la gente a Cristo y hacer dramas y hacer coreografías, no sé, todo para atraer a la gente a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, dice a los jóvenes me dice joven, a los judíos me dice judío, a los gentiles me dice para ganar más almas para Cristo. Dice, quiere decir que el apóstol Pablo era muy flexible en la administración de su ministerio, y él se adaptaba al pueblo para ganar más almas para Cristo, dice. Y entonces nosotros en algún momento, y lo hemos hecho, y aquí está Miriam, testigo, cuando estuvimos trabajando con los jóvenes en San Marcos, hacíamos dramas, y por ahí hay un video en internet donde salgo yo así como que soy
un muchacho invitado a la iglesia y que como que era así medio ¿qué? Peleonero, pero para llegar a la gente, pero lamentablemente mucha iglesia se ha quedado solo en el show, en los ritos. Y decía un pastor que lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel perdió el arca del pacto. Entonces seguían teniendo el templo porque lograron reconstruirlo después del exilio a Babilonia, cuando llega Nabucodonosor y se lleva todo y destruye el templo. Regresan cuando Nehemías regresa a edificar las murallas, regresa a edificar el templo, devuelven los utensilios de oro y todo aparentemente está bien, parece lo mismo, se siguen haciendo sacrificios, se siguen haciendo holocaustos, pero ya no hay arca del pacto. El arca del pacto se perdió, se había perdido. Y eso le ha pasado a mucha iglesia hoy en día, tristemente. Por eso el Señor habla y tiene que venir y dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces quiere decir que hay iglesia que está durmiendo entre los muertos, es decir, entre los que no tienen a Cristo, que no han nacido de nuevo y necesitan ser alumbrados para despertar, levantarse. Y es por eso que esa iglesia termina el tiempo, pasa un ciclo y no oyen cuál es la nueva temporada y qué es lo que Dios trae de nuevo. Y entonces ahí van en un círculo vicioso de monotonía, lo mismo, los mismos sacrificios, y se vuelve religión. Por eso hemos oído que el Evangelio de Cristo no es religión, sino que es relación con Dios, ¿verdad? Porque cuando Jesús vino, habían saduceos, habían fariseos, y no recuerdo qué otras sectas, eran religiosos. Entonces, Él no venía a traer una religión más, una secta más, sino que dice la palabra que Él venía a reconciliar al hombre con Dios, venía a traer una relación con Dios. Entonces, Dios quiere que le escuchemos y que estemos atentos. Por eso cuando Él habla en las parábolas, y también cuando le habla a las iglesias de Apocalipsis, que son varias, son 7, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Éfeso, Esmirna, repite constantemente: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque podemos oír y decir: sí, eso de los pastores a Belén ya me lo sé. Pero Dios trae un mensaje nuevo cada vez. Y la palabra, decía un pastor, y yo lo he vivido y lo creo, tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Un mismo versículo, una vez el Señor nos habla en una cosa y otra vez nos vuelve a hablar en otra cosa. Miren, yo me leí el libro de Proverbios muchísimas veces, perdí la cuenta. Me encantaba porque un pastor decía: el libro de Proverbios tiene un proverbio para cada día. Por ejemplo, hoy día 7, Proverbios 7. Mañana, lunes 8, Proverbios 8. Y leía todo el proverbio del día, ¿verdad? Pero cada vez encontraba algo nuevo. Y cada vez el Señor me hablaba algo nuevo. Pero entonces por eso dice: el que tenga oídos para oír, que oiga, porque muchos no van a oír. El Señor va a hablar, va a mandar un mensaje. Y dice: bienaventurado, dice, velad y orad, dice, para que aquel día no sorprenda como ladrón, dice. Quiere decir que a mucha iglesia los va a sorprender como ladrón. Un ladrón no avisa, lo hemos dicho, ¿verdad? Yo me recuerdo, mi abuelito siempre me enseñaba y me decía, me hablaba de este mensaje y me decía: imagínense, un ladrón no va a llamar y decir: miren, señores del banco tal, prepárense porque mañana como a mediodía vamos a llegar como con 3 amigos a asaltarlos.
a decir 13, juntemos 20 aquí policías, porque no nos van a asaltar. Entonces un ladrón no avisa. Y entonces viene Dios y dice, aquel día, dice, no os sorprenda como ladrón. Entonces quiere decir que Dios a su amada, a su novia, a su iglesia novia, le va a avisar, le va a advertir y le va a hacer saber cuándo Él va a venir para no ser sorprendida. Pero lo que hablábamos antes de irnos de descanso, ¿verdad? No estuvimos el 31 ni el 24 presencial, que Dios nos va a hablar cosas que van a ser muchas veces solo para nosotros. ¿Saben cómo es eso? Yo me recuerdo, miren, una de las cosas más difíciles de ser jefe, de trabajar uno en una empresa y tener gente a su cargo, es tener que despedir a alguien. Sobre todo si es alguien con quien uno se ha identificado. Alguien que uno aprecia, alguien que le apoyó para, miren, tenemos que cumplir estas metas, ayúdenme, miren, tenemos que dejar ordenado acá porque mañana tenemos visita regional. Yo me quedo. Y cuando hay gente así que ha sido colaboradora, pero luego en algún momento viene y dice, miren, tiene que despedir a tal persona, pero no le puede decir. Yo me recuerdo una vez, uno de mis jefes me dijo eso, y yo fui a hablar con él y yo le dije, miren, ¿y por qué no le puedo decir? Yo estaba indignado, yo estaba molesto, porque era alguien con quien yo me había identificado y había colaborado conmigo en algún momento. Y yo le dije, mire, ¿por qué no le podemos decir? Le dije, yo sí, nos ha apoyado y pues si ahora la empresa ya no puede tener su puesto, habría que avisarle para que se prepare, ¿verdad? No agarrarlo así de golpe. Porque la forma, por lo general, de despedir era que dejaban que trabajara toda la semana o todo el día, y cuando ya era su hora de salida, unos 10 minutos antes, Fernández, puede venir a mi oficina. Y cuando le decían así, se le revolvía el estómago, ¿verdad? Ya sabía, sí, ¿qué pasó? Mire, lamento mucho, pero y todo el speech, ¿verdad?, que uno tenía que dar. Y aquí está su carta. No tenga pena, que como es despido injustificado, se le va a pagar su tiempo y todo. Pero a lo que voy es de que hay cosas que muchas veces Dios nos va a decir que van a ser solo para nosotros. Y que Dios va a decir, como cuando va a venir por su iglesia, por su amada. Así como cuando mi jefe me dijo, mire, vamos a despedir a fulano. Y ya no les conté, ¿verdad? Pero yo dije, mire, ¿y por qué? ¿Por qué no se le puede decir? Y entonces él me contó, mire, en una oportunidad íbamos a despedir a una secretaria, le avisamos el día lunes que el viernes era su último día, empezó a llegar tarde, destruyó el archivo porque dijo que ella lo había construido, saboteó un montón de cosas en la computadora porque estaba molesta, y tenía razón. Entonces entendí el por qué. Pero entonces ahora viene Dios y Él está hablando, así como en el mundo hablan, ¿verdad? Porque en el mundo hablan y dicen los videntes. Y yo les decía, me han preguntado, mire, ¿y esos videntes son charlatanes? ¿Es falso lo que están diciendo? ¿O sí tiene algo de real? Y la Biblia habla que cuando llega el apóstol Pablo, no me recuerdo quién lo acompañaba, a una región a predicar, iba detrás de él una joven que tenía espíritu de adivinaciones. Y miren qué tremendo, porque esta joven que tenía espíritu de adivinación iba hablando y diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Era malo lo que estaba diciendo? No era malo, era bueno. ¿Era mentira lo que estaba diciendo? No era mentira, era verdad. Pero estaba incomodando a los siervos de Dios.
Y entonces en un momento el apóstol Pablo se molesta y se voltea y reprende al espíritu inmundo, dice. Y entonces cuando ella es libre, yo me imagino quizá los que la manejaban, porque dice que ella no se manejaba sola, sino que trabajaba para otras personas y les generaba mucha ganancia, dice. Yo me imagino que llegaba gente, vengo con la vidente a que me diga a ver si me meto a este negocio este año o no. Y empezaba la vidente con sus cosas, ¿verdad? Y le decía y acertaba. Entonces, también hay poderes en el mundo negativo. Si no, el diablo no le hubiera dicho a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. No le hubiera dicho si no tuviera la capacidad de dárselo. Por eso es que hay mucha gente, y lo hemos hablado, que hace pactos con el enemigo. Se oye feo, ¿verdad? Pero hace pactos con el diablo, que el Señor lo reprenda, para tener éxito o para saber su futuro y estar preparado y que no lo sorprenda. Pero miren, aún ellos se están acercando a buscar, a indagar. Ahora nosotros, como hijos de Dios, también tenemos la oportunidad de acercarnos, pero no al enemigo, ni buscar en brujos o hechiceros o en videntes, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Sino acercarnos a Dios, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? No dice, como aquel chamán, sube al monte, ahí voy a ir con él. No, dice, mi socorro viene de Jehová, dice, que hizo los cielos y la tierra, dice, no se dormirá el que te guarda, dice. Gloria a Dios. Y entonces viene el Señor ahora y Él quiere traer claridad y quiere traer dirección a nuestras vidas. Miren qué lindo. A mí me gusta mucho eso y lo hablaba también en una oportunidad, que así como las empresas hacen un plan, hay un plan anual de marketing, un plan anual operativo, planes de mantenimiento, planes de cosecha, etc. Dios también tiene un plan para nosotros este año. Ella hizo un plan para nosotros. Pero a veces, en ese plan, los planes muchas veces de Dios vienen envueltos en papel extraño, por así decirlo. Y lo vemos con María, ¿verdad? Porque María dice, lo estuvimos estudiando, ¿verdad? Estos últimos días de diciembre, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, María, llena eres de gracia, bendito el fruto de tu vientre. Le da el ángel una salutación tan interesante e impactante que hasta ella se sorprende de la salutación que le está dando el ángel, y le dice, Dios te ha escogido y tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y en ese momento, ya que se fue el ángel y se quedó pensando, ¿verdad? ¿Y qué va a decir José? Cuando vea que empieza a crecer mi barriga, mi estómago, va a decir, yo no he estado contigo. ¿Y cómo es que estás embarazada? ¿Y qué va a decir la demás gente? ¿Y qué dice la ley? Dice que tengo que morir apedreada, porque se le acusaba de que había cometido una fornicación antes del matrimonio. Y entonces ahora este plan de Dios, donde dice aquí en Salmos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Amén, Señor, gloria a Dios, gracias, porque eso era lo que necesitaba. Muy bien, entonces vas para Nínive, Jonás. Ay, no, Señor. Han visto, no me recuerdo muy bien, pero había un meme, ¿verdad?, donde decía algo así como, apúnteme,
no, desapúnteme, ¿verdad? Bórreme. Bórreme, ¿verdad? Apúnteme y bórreme. Porque como que ya lo pensó bien, ¿verdad? Y ya lo pensamos. Pero entonces, eso quiere decir que el plan de Dios y la voluntad de Dios establece un desafío en nuestras vidas. Porque cuando Dios le habla a Abraham acerca del plan y del propósito, le plantea un desafío. Le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Yo no hubiera salido, posiblemente. Porque hubiera dicho, ¿y a dónde es eso, Señor? Porque lo voy a googlear, aquí voy a buscar en internet, a ver cómo es el clima, a ver qué lugares turísticos hay. Fíjense que yo me recuerdo cuando he ido a algunos lugares, lo he hecho, ¿verdad? Digo, voy a ver a este lugar donde voy a ir, voy a ver qué hay ahí de bueno, ¿verdad? Y de bonito y de barato también. Entonces empiezo a buscar, ¿verdad? En internet. Pero si Dios no le está diciendo a dónde, solo le está diciendo a la tierra que yo te mostraré. Yo la hubiera pensado. Así carnalmente, yo la hubiera pensado. Yo hubiera dicho, sí, pues, cómo no, ¿verdad? Ahí te ves, como dicen algunos. Pero eso es fe, dice. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces en ese desafío, Dios nos va muchas veces a sacudir, a desacomodar, a desafiar. Hemos oído mucho esta frase de pensar fuera de la caja, ¿verdad? No recuerdo cómo es en inglés, pero es algo así como think out the box, algo así, ¿verdad? Es una frase bien que se usa mucho en el mundo empresarial, ¿verdad? Que quiere decir, y lo dice también Einstein, no puedes esperar resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas. Tienes que salir y buscar algo diferente para obtener resultados diferentes. Entonces, ese desafío que Dios nos lanza es el mismo que le lanzó a Pedro. Cuando le dice, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas por donde tú querías. Pero cuando seas mayor, cuando seas maduro, así lo visualizo yo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres, dice. Y eso es interesante, porque entonces muchas veces todos estamos, Señor, muéstrame tu voluntad, enséñame tu camino, andaré en tu verdad. Así dice un salmo, ¿verdad? Está hablando el salmista y dice, enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Y yo me imagino que Dios muchas veces dice, ¿de veras quieres que te muestre? Sí, Señora, heme aquí estoy. Volvamos a María otra vez. Bueno, pues mira, que vas a ser la madre del Hijo de Dios. Bórreme. Como dice ese. Entonces, por eso es de que dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Y por eso es de que cuando nosotros vemos el rapto de la iglesia, que va a ser una venida secreta, van a ser pocos. Como la figura que hay en la Biblia, que dice que primero se recogía las primicias, que eran los primeros frutos y los mejores, dice, pero era poquito. Después venía la gran cosecha, que es la que menciona Apocalipsis cuando dice, ¿y quiénes son estas multitudes?, le pregunta el ángel. Pues no sé, tú dime, le dice. Pues yo te estoy preguntando porque tú me tenías que preguntar y no me preguntaste. Y entonces le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora, otro punto interesante, y quiero ir avanzando acá, es de que entonces nosotros necesitamos acercarnos a Dios y preguntarle,
y estar atentos al tiempo que se está viniendo. Porque lo hemos dicho, el pueblo de Israel recibió al Hijo de Dios, recibió la visitación de Dios, pero luego sube Jesús al monte y empieza a lamentarse sobre Israel y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas? Y dice: ahora tu casa, dice, te es declarada desierta. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Habían tenido la visitación de Dios, nuevamente lo que dice Isaías: buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuánto que estuvo rogando el amado a la amada en cantares: ábreme, amada mía, ábreme, esposa mía. Y cuando salió, ya no estaba. Le tocó ir a buscarlo, dice, lo agarraron los guardias de la ciudad, y esa es figura de la iglesia, que se queda la tribulación y que tiene que pasar por todo ese proceso. Cuando tuvo que haberse levantado y abierto en el momento en que estaba cerca. Entonces Dios nos habla, pero me impresionaba también, quiero ir aquí avanzando, y miren, porque muchas veces no podemos escuchar a Dios. Cuando dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas veces no podemos escuchar a Dios porque hay barreras en el camino. Fíjense que cuando uno estudia la comunicación, dice, por ejemplo, una comunicación, un ejemplo de comunicación tan sencillo es los teléfonos celulares, ¿verdad? O móviles. Nosotros agarramos nuestro teléfono, llamamos a alguien y ¿cómo está, Pastor Julito? Qué gusto saludarlo, y mire, y podemos ir platicando, ¿verdad? Pero por ejemplo, acá donde trabaja Miriam, por Sausalito, hay un pedazo donde se corta la señal, ¿verdad? Y entonces esas interferencias o barreras también pueden existir en nuestra vida, en nuestra comunicación con Dios. Miren, yo admiro mucho, aprecio mucho, amo mucho el ministerio profético, porque digo yo, qué lindo eso de escuchar, de ver, y cómo Dios habla verbalmente, y a veces habla por sueños. Yo me recuerdo que el año anterior mi hija pequeña me contó un sueño que tuvo, y donde veía el mar y veía olas, y me contaba un montón de cosas, y venían olas, y yo decía: Dios habla por sueños. A José le habló por sueños. Dice que el ángel se le presentó en sueños de noche, le dijo: mira, no temas en tomar a María tu mujer, porque ella concibió el Espíritu Santo, y fue en sueños. Entonces Dios nos está hablando. Pero cuando vemos en el contexto del Salmo 32, y eso me impresionó y me gustó también, porque eso está como aquel versículo cuando dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios, recibo, Padre. Pero versículos atrás dice: gracias por haber enviado para la obra, por haber aportado a mi necesidad. Ahora pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces había un predecesor que como consecuencia generaba ahora que no, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, pero porque antes ustedes dieron para el Señor. Miren qué lindo es. Y entonces acá dice: yo te enseñaré el camino en que debes andar,
sobre ti fijaré mis ojos, no vas a tener que andar consultando el horóscopo, no vas a tener que andar consultando brujos, no vas a tener que andar consultando videntes, porque vas a poder ir a la fuente principal que es Dios. Pero antes de eso viene, y en los primeros versículos, miren qué lindo, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice. Miren, cuando yo leí ese versículo, lo sentí tan rico, lo sentí como un bálsamo de Dios, porque yo dije, ¿cómo es Dios que Él establece amnistías? Dios establece amnistías. Como, ¿se recuerdan como lo que pasó acá en Guatemala cuando se firmó la paz? Miren, vamos a firmar la paz, pero ya no van a perseguir a los comandantes guerrilleros que volaron puentes, destruyeron hidroeléctricas, secuestraron empresarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se supone que es una amnistía donde se van a perdonar todas esas cosas. Ahora viene Dios y hace lo mismo con su iglesia. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque dice que cuando Adán pecó, estaba descubierto y se sentía avergonzado, pero Dios no quiere traer vergüenza a nuestras vidas, sino que Él quiere traer seguridad, confianza de que somos hijos de Dios, que en Él estamos seguros. Y entonces viene y dice, verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muchas veces Dios llega con nuestras vidas. Y ayer hablaba con un evangelista y hablábamos de eso. Él decía, mira, yo a veces he llegado enojado con Dios. Y le he dicho, yo le decía, mira, yo también, le digo yo, y yo me siento mal después, porque yo estoy bien enojado a veces por cosas que me han pasado. Y es que no puede ser, digo yo, no es posible. Y a veces nos enojamos con Dios. Yo le digo, Señor, yo estoy enojado, pero yo realmente soy consciente que tú eres Dios todopoderoso. Yo no tengo por qué enojarme contigo, pero si yo viniera hipócritamente y dijera, no, Señor, todo bien, aleluya, gloria a Dios, aquí estamos, no te preocupes, Dios me vería y diría, no está siendo sincero, porque yo estoy viendo que está enojado. Como Gedeón, ¿verdad? Gedeón está guardando el trigo en el lagar. Llega el ángel de Jehová y le dije, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Yo siento el malestar de Gedeón, que se voltea con el ángel y dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido estas cosas? Dice. Él estaba molesto. Y el ángel se sorprende y le dice, ve con esa tu fuerza, le dice. Pero ¿cuál es esa fuerza? Dice, en cuyo espíritu no hay engaño. En llegar con Dios con sinceridad y decir, Señor, yo no sé, la verdad, soy necesitado de ti. Soy necesitado de ti. Y entonces vengo a esta amnistía. En la amnistía, primero, para poder recibir la amnistía, hay que reconocer, ¿verdad? A ver, ¿cuántos de aquí volaron puentes en Guatemala? Bueno, le podemos perdonar si hay un reconocimiento, ¿verdad?, de lo malo que se hizo. Igual es con Dios. Con Dios tenemos que llegar y dice, confesar, dice, nuestros pecados, y Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados, dice. Porque el que dice que no ha pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Porque pecamos de hecho o pecamos de omisión. Y hay algunos que también se columpian, como decimos, ¿verdad? Pero esa es otra historia, como dice. Pero entonces viene Dios y establece una amnistía. Y dice el versículo 3, y me impresiona porque dice, mientras callé, dice,
se envejecieron mis huesos. Miren, a veces cuando estamos angustiados por algo, qué rico es poder hablar con alguien. Aunque no nos pueda resolver, ¿verdad? Solo nos escuchó. Y yo me recuerdo, me acabo de juntar con un amigo en diciembre y me estaba contando que necesitaba dinero para algo. Dije yo, qué mal que yo no pueda darle. Dije yo, no tengo el dinero para darle lo que él necesita. Pero solo el hecho de contar a él lo hizo sentir mejor. Y aquí dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Y esto me impresionó, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice. Yo decía, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque aún David decía, Señor, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Decía. Porque a veces podemos llegar con el Señor, ¿verdad? Y decir, hijo, ¿cómo estás? Y necesitas que te limpie, que te lave de algún pecado. No, Señor, esta semana estuve así, pero bien calidad, decía un amigo, ¿verdad? Bien calidad. No necesito nada. Entonces decía David, Señor, yo creo que sí, líbrame, aún de los que me son ocultos, de los que no estoy consciente, de los que no he reaccionado, porque necesito de ti, porque necesito cambiar esa sequedad en ríos, en verdor nuevamente. Y dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y miren, esto es aquí lo que se siente tan rico, porque se siente como un ungüento, donde dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No dice, y tú sacaste una vara y dijiste, así te quería ver, patojo, ¿verdad? y lo agarró. No, sino que dice, y tú perdonaste mi maldad. Y a mí me impresiona mucho, y a veces lo he dicho, cómo es el amor del Padre con el hijo pródigo que se gastó toda la herencia. De verdad que merecía un castigo ejemplar. La derrochó, la malgastó, venía sucio, oliendo a cerdos. Los judíos no podían tener relación con cerdos porque lo tenían prohibido. O sea, se había ido a lo peor. Y el padre estaba todas las tardes viendo. Y eso me impacta porque decía uno de mis pastores, el padre tenía todos los recursos para decir, a ver, Jaime, prepárate el carruaje, vamos a ir a la provincia a buscar a mi hijo. Tenía los recursos. Por eso él dijo, aún los siervos en la casa de mi padre, él tenía siervos. Si cuando el hijo llega no mueve un dedo, dice, siervos, maten el buey engordado, preparen fiesta, cámbienlo, pónganlo anillo. Él no movió un dedo, solo dio instrucciones. Tenía los recursos para ir, pero no lo hizo. Porque ese es el paso que a nosotros nos toca dar, de regresar y de buscar a Dios. Y por eso dice, mi pecado te declaré, como dijo el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Señor dijo, ven hijo, y lo abrazó y lo besó, pónganle al niño, cámbienlo. Y por eso dice acá, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué delicioso se siente de veras. Y luego dice en el siguiente versículo, por eso dice, orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Miren lo que hablábamos. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él, dice.
Y yo pensaba en el apóstol Pablo. Y miren, eso me impresionó. Y quiero ir aquí ya concluyendo el día de hoy. Pero el apóstol Pablo va hacia Roma. Va a cumplir el propósito de Dios. Y el enemigo dice, este no puede llegar a Roma. No puede llegar a la capital del imperio. El evangelio se va a expandir por todo el mundo. Lo tengo que detener. Y lo tengo que detener. Y levantó una tormenta en el mar. Yo decía, ¿cuántas veces el enemigo ha levantado una tormenta en el mar contra nosotros? Porque dice, este no puede llegar. Este lo tengo que estorbar. Y ahí está el apóstol Pablo. Y llega y dice, miren, no se preocupen. Ayer vino un ángel y me dijo que ninguno morirá. Pero ¿saben qué me hablaba el Señor a mí? Me decía, muchas veces quizá el barco se perderá. Qué tremendo, ¿verdad? Pero después yo reaccionaba y yo decía, pero si el barco al final ni era de Pablo, ¿verdad? Entonces muchas veces algunas cosas se perderán, pero Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en sus manos, pero tú no te perderás. Nosotros no nos perderemos. Por eso dice el Salmo 91, caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Y saben cómo me imagino yo? Me imagino como en esas películas donde están todos los prisioneros parados así en línea, y de pronto ¡pah!, un disparo y cae de la izquierda, y ¡pah!, y cae de la derecha, y uno aquí en medio. Dices, Señor, a ti no llegará, pero uno está en medio de todo. Y el apóstol Pablo, cumpliendo el propósito de Dios, cumpliendo el plan de Dios. No, Pablo, de plano te confundiste. A mí me impresiona eso, fíjense, porque Pablo y Silas van en una dirección. Pensemos que van hacia acá en esta dirección, y en el camino oran y dicen, no, fíjate que Dios me dice que vayamos para allá. Van en dirección opuesta, y cuando van ahí, dice la Biblia que los golpean, los apalean, no sé cómo decirlo, y van a parar a la cárcel. Yo me hubiera enojado con Silas. ¿Qué pasó con ese tu discernimiento? No, tu evangelio, esto como que no es de Dios. Yo como que vos mismo te mandaste. No, como que, hijo, hubiera empezado a especular un montón de cosas. Fueron a la cárcel. Y en medio de la cárcel, porque dice, yo te mostraré el camino donde debes andar. Y en medio de la cárcel empiezan a adorar. Todavía puedes adorar, Pablo. Ay, sí, démosle pues. Sí, bemol. Y empiezan a adorar a Dios en medio de la cárcel. Y esa cárcel tiembla, se sacude. Se abren todas las cárceles, todas las prisiones en figura. No, bueno, literalmente se abren, pero en figura de libertad. Pero nadie se va. Y en el de la cárcel dice, ya se me fueron todos, me van a matar, y saca su espada y a punto está de matarse. Cuando dice, no, aquí estamos todos. Y él dice, mira, yo quiero aceptar, a ver, cuéntame otra vez de ese tu Dios. Mira, cuéntame de ese evangelio tuyo, que sana a los enfermos, libera a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Viene Dios, dice, ¿quieren conocer el camino en que tienen que andar? Sí, Señor, amén. Queremos conocer el camino en que debemos andar. Muy bien, entonces tomen la barca y pasen al otro lado. Amén, gloria a Dios, Señor. Vamos ahí obedientes. Nosotros no somos como Jonás. Ahí vamos en la barca. Y en medio del mar se desata una tempestad. Pues Pedro, y no, que Jesús había dicho, mira esta tempestad. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque iban a conocer al Dios
que calma la tempestad. Y Pedro iba a caminar sobre el agua, sobre esas olas que golpeaban el mar, que golpeaban el barco a punto de casi destruirlo. Pedro se iba a levantar y iba a decir: Señor, si eres tú, haz que yo vaya y camine a ti. Sí, ven. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, quiero ver tu gloria? Señor, trae tu visitación. Señor, trae tu avivamiento. Ok, aquí en medio de la tempestad vas a venir y vas a caminar sobre la tempestad. Y sigue diciendo acá en el verso 7: tú eres mi refugio, dice. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, dice. Miren qué lindo. Y entonces viene y llega al verso 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cierro mi Biblia aquí. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos quieren todavía conocer el camino de Dios? Ya lo pensé mejor, pero eso del mar y eso de María, lo que le pasó. Por eso es que no es para todos. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, dice, lo arrebatan. A mí me gusta mucho esa película de Braveheart, de Escocia, donde dice, como dice nuestro himno nacional, ¿verdad? A vencer o a morir. Si voy a morir, muero luchando, pero no voy a morir ahí derrotado. Y entonces ahora habla Dios en la Biblia y dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pablo iba a llegar. Pablo no iba a quedar naufragado en el mar. Pablo iba a llegar a Roma. Y aún en la desesperación del enemigo de estorbar su camino, naufragan, llegan a una isla, el barco se pierde y empieza a recoger ramas para el fuego y calentarse, y una serpiente muy venenosa lo muerde, como diciendo: sobrevivió a la tormenta. Plan 8, mándenle la serpiente venenosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida, saliendo del naufragio, nos ha salido la serpiente venenosa? Y el enemigo dice: hoy sí, aquí quedó, como la mujer de Job, ¿verdad? Todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Le dice a la esposa. Pero dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Y dice algo tremendo: aún si me matare, dice, en Él esperaré. Y hoy sí termino. Pablo llegó. No quedó en el mar. No murió por la picadura de serpiente. No se salvó de esos incidentes. Como cuando aquel versículo dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y yo siempre he dicho: Señor, ¿por qué en el versículo no dijo: nunca pasarás por las aguas, nunca pasarás por el fuego? Sino que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y el fuego no te quemará. Entonces hoy Dios viene a recordarnos y a decirnos: quizá vas a pasar por el fuego, pero no te quemará. Quizá vas a pasar
por las aguas, pero no te ahogarán. Y así como me hablaba el Señor a mí, quizá el barco se pierda. Ay, Señor, se va a perder el barco. Ay, pero si el barco no era de Él, ¿verdad? Vas a llegar. Vamos a llegar. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Qué viene este año para nuestra vida? Dios está haciendo un cambio de tiempo. Lo malo que había estado pasando es como cuando se empieza a descongelar el hielo. Hasta Maya, Kira más, que empieza a deshielar, todavía se ve ahí un poco de hielo, pero el tiempo está cambiando. Como cuando Jesús dijo, la hora viene, dice, y luego dice, ahora es. Dios está trayendo un nuevo tiempo para nosotros. Y este año va a ser un año donde vamos a llegar a Roma, a nuestra Roma espiritual. ¿Hacia dónde ibas? ¿Hacia dónde Dios te había mandado? ¿Cuál era el camino que habías tomado? ¿Cuál fue toda la tormenta que se levantó en el camino? No vas a quedar ahí. Vamos a llegar. Y el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro en esta hora. Gracias, papito. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás cambiando los tiempos y traes nuevos tiempos, Señor, y vamos a ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Vamos a llegar a la meta, vamos a llegar al propósito para el cual tú nos llamaste, Señor amado. Y aunque quizá en el camino tal vez se ha levantado tempestad, quizá han habido inconvenientes, nada, Señor, ni nadie va a detener tu propósito, Señor. Y así como sucedió con Pablo, que mientras más cerca estaba, mientras más cerca iba de Roma, mientras más se acortaba la distancia entre su propósito, más fuerte era la tempestad y más obstáculo había, pero nada de ello pudo detener el cumplimiento de lo que tú habías dicho, como cuando le dijiste a tus discípulos, pasen al otro lado. No les dijiste, váyanse al mar y ahójense en medio. Dijiste, pasen al otro lado. Y hoy, Señor, declaramos sobre esta casa espiritual, Señor, que es un año de nuevos tiempos. Es un año en el cual tú estás cambiando, Señor, los tiempos. Quizá aún vemos un poco de hielo, pero el sol está saliendo. Vamos a ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. No va a caber, Señor, en este lugar las personas que tú vas a traer, Señor, sedientas de ti, corriendo a la roca que brota agua de vida. Vamos a ver, Señor, familias restauradas. Vamos a ver hijos restaurados. Vamos a ver, Señor, tu palabra, tu gloria, Señor, manifiesta en nuestras vidas, Señor, y en este lugar. Y aún, Señor, en lo secular, como dice tu palabra, buscad primeramente el reino y todas las demás cosas serán añadidas. Tú traes esas añadiduras, Señor, en este tiempo, Padre. Oh, Ramaya Sanda, Lava Bai, Kira, Lama Mas, Tukeira. Oh, Ramaya Sanda, nuevas ideas de negocio, Señor. Nuevas empresas, Padre. Porque
la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y eso lo dice tu palabra, Señor. Y ahora, Padre, así como tú has traído revelación en lo espiritual, traes también revelación en lo material, en lo secular, para nuevas ideas, Señor, que quizá puedan parecer ridículas, sencillas para el mundo, pero cuando tú quieres bendecir y abres puertas, Señor, las abres a todo lo ancho y bendices en abundancia, Señor. Y eso creemos, Señor, para nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada persona, Padre, que ha aportado para tu obra. Ni un vaso de agua, Señor, quede sin recompensa, y multiplica, Señor, sobreabundantemente. Danos a nosotros el privilegio, Señor, y la bendición de seguir dando y de seguir dándonos, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, papito lindo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Levanta tus manos un momento más. Gracias, papito. Recibe hoy. Recibe lo que Dios tiene para tu vida. Toma la nueva temporada. Toma, no sé cómo decirlo, como que fuera un pasamanos de aquellas bandas que lo llevan a uno, donde tenemos que subirnos y tomarnos para entrar en ese río, en esa dirección, en ese fluir del Espíritu Santo de Dios. Oh, Ramaya, Ramamais, Tukira, Rababaisan. Y Ramaya, Kira, Rababaisanda. Recibe hoy. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, gracias. Se está derramando hoy. Se está derramando el Espíritu Santo. Oh, Ramaya, Kira, Rababaisanda. Recibe ahí donde estás. Recibe en el nombre de Jesús. Oh, Ramaya, Kira, Rababai, Sanda, Ramamai, Saya, Kira, Rababai, Sandes. Oh, Ramaya, Kira, como un chorro que hubieran abierto, que está fluyendo. Es como ríos de agua viva que está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Hoy es el tiempo que está cercano. Hoy es el tiempo agradable. Bebe y toma, y toma, y toma, y toma. Y no dejes caer a tierra ni una sola gota de lo que Dios está derramando hoy. Gracias, papito lindo. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papito. Oh, gracias, papito lindo. Gracias, gracias, papito. Gracias. Gracias porque eres tú, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, oh, Rabaya, Kira, Rabaya, Santa, Rabaya, Kira, Rabaya, Santa. Oh, Rabaya, Kira, Rabaya, Santa, Rabaya, Kira, Rabaya, Sira, Rabaya, Santa. En este momento, mientras tú levantas tu voz al Señor, Dios está resolviendo cosas. Dios está obrando a tu favor, así como hizo con Pablo y Silas. Dios está resolviendo cosas. Dios está disolviendo problemas y está resolviendo situaciones. Y Rabaya Sira, Kira Rabamai Sanda, Rabamai Stukira, Rabamai Sanda, Rabaya Ki. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias, gracias.
Gracias, 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 gracias. Oh, te adoramos, Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque has estado con nosotros todo el tiempo, Señor, porque nunca nos has dejado. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor, y dice tu palabra que todas las cosas ayudan para bien a los que te amamos. Todas las cosas, Señor. Queremos caminar en tu camino. Queremos que nos muestres, Señor, la dirección en la que debemos andar. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos, que tu revelación, Señor, profética venga en lo espiritual, Señor, en lo familiar, en lo secular, en lo empresarial, en los negocios, mi amado. En ti confiamos, Señor, en ti ponemos nuestras vidas y te damos gracias. Gracias, Papito, gracias, Señor. Gracias, Papito lindo. Gracias, Papito lindo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe un momento más. Gracias, Papito lindo. Gracias, Señor.